Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. Este sábado es 25 de mayo. Y me alegro de estar de nuevo entre ustedes a través de las ondas de Radio María antes de que termine este mes extraordinario consagrado a la Santísima Virgen María desde el siglo XVIII, que es el mes de mayo. El 25 de mayo nos trae la memoria de distintos santos. Si queremos enumerarlos por orden cronológico, diríamos que el más antiguo es San Beda, llamado el Venerable, que fue un monje inglés del siglo VII, nacido en torno al año 673, que se hizo monje en el monasterio de Wearmouth, en Inglaterra. Fue ordenado sacerdote. Como los monjes de aquella época y en esos lugares que eran focos de cultura en la Alta Edad Media, los monasterios, pues ejerció la enseñanza y también se dedicó a investigar y a escribir. Escribió distintas obras de tipo espiritual, de tipo teológico y también de tipo histórico, bebiendo en las fuentes de los santos padres de la Iglesia. Murió santamente en el año 735. Después de San Beda el Venerable, hemos de mencionar a un santo papa, que también fue monje en su juventud, el Papa Gregorio VII, que siendo monje se llamó Hildebrando, y que, llegado al solio de San Pedro, trató de reformar la curia romana y de oponerse al poder temporal de los emperadores, de los nobles, de los príncipes, que usurpaban los poderes de la Iglesia en beneficio propio. Eso le llevó a grandes enfrentamientos con ellos y a grandes sufrimientos. Murió finalmente en el destierro a consecuencia de estos enfrentamientos con los poderosos de su época. Y mucho más moderno, no ya en la Edad Media, sino en la Edad Moderna, el siglo XVI, aunque murió ya en el siglo XVII, una santa monja carmelita, Santa María Magdalena de Pazzi, que había nacido en 1566, por tanto 4 años después de que Santa Teresa de Jesús hubiera iniciado en Ávila su reforma o la fundación del monasterio de San José. Ella no fue carmelita descalza, ella perteneció al primitivo Carmelo, al Carmelo antiguo, de la primitiva observancia. Nació y vivió casi toda su vida en la ciudad de Florencia y
entró muy joven en el monasterio y llevó una vida de intensa oración y mortificación, siendo distinguida con dones místicos y escribiendo distintas obras. En su vida padeció una terrible noche oscura. Ella hablaba del lago de los leones en que había sido arrojada. Su confianza sin límites en Dios y su amor a Él le fue haciendo superar todas las pruebas y santificarse día tras día en una vida donde no ejerció grandes cargos, aunque fue ayudante de la maestra de novicias y fue un ejemplo para todas sus hermanas. Estos son los santos que la Iglesia celebra, recuerda hoy, en este día 25 de mayo. Pero nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama el sábado de la séptima semana del tiempo ordinario, que es esa semana a la que hemos vuelto después de terminar el tiempo pascual el pasado domingo, que fue el domingo de Pentecostés. El evangelio que hoy se proclama es de San Marcos, muy breve. Es del capítulo 10, los versículos 13 al 16, que dicen así. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Es un pasaje y un texto bien conocido, y sin embargo no siempre bien comprendido y mucho menos mal aplicado en nuestras vidas. No se trata de una preferencia sentimental, sensible de Jesús por los niños, que son tiernos, que son monos, que son dulces, ni muchísimo menos. Jesús nos está dejando a nosotros la interpretación de qué es hacerse como niños, o mejor dicho, según sus palabras, recibir el reino de Dios como un niño. ¿Qué significa? ¿Qué implica recibir el reino de Dios como un niño? Puede significar distintas cosas. En primer lugar, recibirlo como un regalo sabiendo que uno no lo ha conquistado, que uno no se lo ha ganado. Cuando somos mayores nos acostumbramos a ganarnos la vida. Por ejemplo, una persona que es empleada en una empresa y gana un sueldo por su trabajo. Y como ese sueldo es debido a su dedicación, a las horas que dedica al trabajo, a su formación profesional, pues uno no piensa que de ninguna manera sea un regalo, sino que algo que le es debido, algo que ha conquistado. Nosotros pensamos a veces que la popularidad que tenemos es debida a nuestras habilidades sociales, a nuestra simpatía o a lo buenos que somos con las demás personas. En definitiva, los adultos tenemos tendencia a pensar que las cosas buenas que conseguimos, que alcanzamos, las alcanzamos gracias a nuestros méritos, a nuestro esfuerzo, a nuestra diligencia. Mientras que un niño pequeño, sabe
que todo lo que quiere lo tiene que pedir, porque él no es capaz de lograrlo por sí mismo, ni con sus fuerzas, ni con sus habilidades. Para los niños pequeños, las personas mayores lo son todo, tienen muchísima importancia. Y un niño pequeño a veces imagina que sus padres son poco menos que omnipotentes, que le pueden conceder todo. Y si en alguna ocasión no se lo conceden, es porque no quieren hacerlo, nunca porque no pueden hacerlo. En primer lugar, Jesús nos dice que hay que recibir el reino de Dios como un niño, porque de ninguna manera nosotros podemos alcanzarlo por méritos propios. Nunca. Aunque nosotros tuviéramos una fe que moviera montañas, o como dice San Pablo, aunque entregáramos nuestros cuerpos al fuego, aceptáramos el martirio, seguiríamos siendo absolutamente indignos, incapaces de alcanzar el reino de los cielos, la vida eterna. Es un don de Dios que se puede pedir y que se recibe o se recibirá un día con un corazón agradecido a nuestro Padre Dios, que como nos quiere tanto, nos concede aquello que Él sabe que necesitamos y que nos hará felices. Es importante que los pequeños, los que todavía no comprenden, no tienen suficiente formación, puedan acercarse al Señor. Pienso que es una gran equivocación decir que las personas pobres, sobre todo lo que tienen necesidad es de alimento, de vestido, de sanidad, por tanto, de médicos, de medicinas, que tienen necesidad de aprender a leer y a escribir y después aprender muchas más cosas, accediendo a niveles superiores de educación. Todo ser humano tiene necesidad imperiosa ante todo de Dios. Porque si conoce a Dios directamente, él podrá pedirle a Dios providente, a Dios Padre, todo aquello de lo que tiene necesidad. O simplemente sabrá ponerse en sus manos como un niño, y el Padre sabe perfectamente lo que le hace falta a su niño y se lo concederá. De tal manera que como hermanos mayores, claro que debemos ocuparnos de proporcionar alimento y vestido y vivienda y condiciones sanitarias adecuadas y educación y estudios a los pobres, a los necesitados. Pero nosotros tenemos que hablarles de Dios. Tenemos que entusiasmarles con eso que a nosotros mismos nos tiene que entusiasmar, eso que a nosotros mismos nos llena el corazón y da sentido a nuestras vidas. Y eso que tenemos que transmitirlo no sólo
principalmente con argumentos, con razonamientos, no en absoluto con sermones ni con discursos. Tenemos que transmitir todo eso con la vida. Con la vida, por supuesto, con las palabras, y con las palabras más sencillas, pero al mismo tiempo más convencidas y encendidas. Por eso, lo primero que Jesús manda a los discípulos es: dejad que los niños, es decir, que los pequeños, se acerquen a mí. No pongáis impedimento, no consideréis que ellos necesitan otras cosas más importantes, como si hubiera algo más importante que Dios, más importante que Jesús. Cuando los apóstoles, los discípulos, dice el texto de Marcos, regañaban a los niños y probablemente a sus madres, que eran quienes los acercaban al Señor para que los tocara, es decir, para que los bendijera, Jesús les dice que cesen en esa actitud. Y San Marcos, que es de los 4 evangelistas, aquel que refleja de una forma más directa las emociones de Jesús, San Marcos, que es el único que nos dice en una ocasión que Jesús miró a los que estaban sentados a su alrededor con una mirada de ira por la dureza de su corazón. Él, que se complace en reflejar las emociones humanas del Verbo de Dios encarnado, de Jesús, dice que se enfadó con sus discípulos. Pero después de regañarles y de decirles y mandarles que dejaran a los niños acercarse a él, les añade, les enseña: los que son como ellos, de ellos es el reino de Dios. Y el que no reciba ese reino como un niño, se arriesga a no entrar en él. Es una enseñanza muy importante, que excede con mucho un posible y probable afecto o ternura de Jesús por los pequeños. Para el Señor, los niños son los pequeños en todos los sentidos de la palabra. Son los humildes, son los pobres, son los ignorantes, son los débiles. Y si ustedes me apuran, incluso los pecadores que lo son por desconocer cuán bueno es Dios. Y el Señor, como colofón de este texto, dice que tomaba en sus brazos a los niños y los bendecía imponiéndoles las manos, aquello que precisamente querían sus madres. Se trataría con toda seguridad de niños muy pequeños, para que Jesús pudiera tomarlos en brazos y imponerles las manos al bendecirle. Eran niños muy pequeños. Pero hay una cosa también interesante en esto. En primer lugar, nosotros, que la mayoría, los que estamos escuchando estas palabras en Radio María, somos adultos, nosotros tenemos que fijarnos en los brazos de Jesús. Y tenemos que aspirar, desde el hondo de nuestro corazón, tenemos que aspirar a que el Señor también nos tome con amor y con paciencia en sus brazos. Necesitamos su bendición. Necesitamos que sus manos, imponiéndose sobre nosotros, nos den la salud espiritual. Cuántas cosas que no podemos alcanzar por nosotros mismos. Qué importancia tendría para nosotros alcanzar la gracia de una verdadera
conversión, la gracia de las virtudes que necesitamos y que a veces tanto se nos resisten, la gracia de una curación, no ya solamente física, sino hasta de una curación psicológica. ¿Cuánto necesitamos que el Señor imponga sus manos sobre nosotros para cambiarnos profundamente? Como el alfarero que posa sus manos en la arcilla blanda y la va moldeando a su antojo, a su gusto, hasta hacer una bonita vasija o hasta hacer una verdadera obra de arte. Que el Señor nos tome en sus manos, que nos imponga sus manos, que haga de nosotros esa perfecta imagen de sí mismo, que pueda ser amada por el Padre, que Él nos convierta en copias suyas, si podemos utilizar esa atrevida expresión. Y tomarnos en sus brazos implica darnos protección y seguridad por algún tiempo, porque nuestra vida está sometida a vaivenes, a peligros, a imprevistos. Y el mayor peligro y la mayor preocupación es el mal que nos acecha y es la tentación que nos combate. En brazos de Jesús, el tentador no sería capaz de molestarnos, ni el mal podría de ninguna manera anidar en nada que se encontrara en brazos de Jesús. Por tanto, tantos santos han vivido ese camino espiritual de la infancia espiritual. Nos acordamos de Teresa del Niño Jesús, que deseaba ser subida hasta el rostro del Señor. Desde abajo, niña pequeñita desde el suelo, elevada por los brazos del Señor, a su altura, hasta su rostro. Como dice, sin esfuerzo, porque ella se sentía incapaz para subir ese monte de la perfección de la que le habían hablado y que era el Carmelo, elevada como en un ascensor por los brazos del Señor hasta su rostro, para poder recibir su abrazo, su beso, su bendición, en definitiva, su transformación. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en este sábado, día dedicado a ella, del mes de mayo, de nuevo un mes dedicado a ella, pidámosle que nosotros aceptemos entrar por ese camino de pequeñez, de infancia espiritual, y que el Señor pueda hacer grandes cosas en nosotros y por nosotros. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.